Prepárate, alista tu mejor gala. Estás a punto de participar en un evento sin igual. Foro Politizando el Feminismo, según Brenny Mendoza. Bienvenidos. Te invitamos a disfrutar de una breve participación artística. Continuamos con la dirección del licenciado Pastor Ricardo Martínez. Buenas noches a toda la audiencia que conforma la comunidad universitaria y que en esta oportunidad engalanan con su valiosa presencia el desarrollo de esta actividad académica, cuya finalidad es el abordaje de un tema de actualidad y sumamente necesario, como ser Politizando el Feminismo, de la autora hondureña e investigadora también, Brenny Mendoza. Para dialogar sobre dicho tema, contamos con la presencia de un grupo de expertos que harán su abordaje desde diferentes puntos de vista y que a continuación presentamos. Como primer invitado, tenemos a la licenciada Yarleni Margot, que es aspirante propietaria a una diputación al Congreso Nacional de la República para las próximas elecciones de noviembre, pero a su vez también representa en este foro a la Red Estatal de Organizaciones Feministas o Plataforma Unitaria. Como segundo invitado tenemos al licenciado Selvin Vallecillo, que es actual diputado al Congreso Nacional de la República. Nuestro tercer invitado a esta palestra presentamos a la doctora Claudia, que es investigadora profesional de los feminicidios en Honduras. Y como cuarto invitado, presentamos también al licenciado Karim Vázquez, psicólogo de profesión y especialista en la atención de mujeres que sufren de violencia doméstica. Pero también no podemos dejar pasar por alto que dentro del público participante nos engalanan con su presencia personas distinguidas, como la licenciada Carol Quiroz, el licenciado Marco Tulio Porras, el licenciado Jimmy Duarte, que son especialistas en diversos temas de sociedad civil, ética ciudadana y derechos humanos. Bien, ahora cuando nos referimos a esta metodología del foro, a esta metodología que vamos a utilizar para este encuentro académico, en esta oportunidad, estimado público presente, distinguidos expertos, utilizaremos la metodología del foro como espacio idóneo para la discusión del tema antes planteado y que los 4 especialistas abordarán sus ideas desde una serie
de preguntas articuladas. Se aclara también que personas seleccionadas del público podrán en un momento oportuno lanzar una pregunta a cualquiera de los 4 especialistas. El tiempo de la participación de cada uno será como máximo de 5 minutos por pregunta, para que la tomen en cuenta mis distinguidos invitados a debatir en este foro. Antes de comenzar este espacio, este foro con la temática planteada, queremos hablar un poquito sobre el tema a tratar y sobre todo de la persona autora del tema, politizando el feminismo. Hablamos de la licenciada, investigadora, catedrática, académica hondureña, Brenny Mendoza, nacida en Tegucigalpa, Honduras, y que se ha distinguido por ser una investigadora en temas de feminismo, no solo a nivel nacional, sino en Latinoamérica. Esta autora posee infinidad de artículos académicos publicadas en revistas indexadas de varias partes de Latinoamérica. Ha contribuido también con otros autores en temas de ensayos académicos, de investigaciones relacionados siempre con el feminismo. Y en esta oportunidad, como lo mencioné minutos atrás, vamos a abordar un tema muy importante, necesario, actual, imperativo categórico para esta sociedad actual, lo que es el tema del feminismo y sobre todo esa cuestión de la participación política, de la participación académica, de la participación en todas las áreas de desarrollo de una sociedad, que tienen las mujeres como pilar importante dentro de este esquema. Sin más, pasamos entonces ya a darle paso a los especialistas que nos abordarán más profundamente sobre este tema. Y como primer punto, en este momento, vamos a introducirnos en el primer tema, un tema muy importante, el feminismo en Honduras. ¿Cómo surge este feminismo en Honduras? Y para ello, lanzaremos una pregunta generadora a la licenciada Yarleni. Licenciada Yarleni, en esta oportunidad le preguntamos a usted, ¿cómo se organiza el proyecto feminista en Honduras? Gracias, querido pastor, por tan interesante pregunta. Buenas noches a usted y buenas noches a todos. Bueno, a lo cual respondo ahora mismo. En América Latina, pues, existen como múltiples organizaciones, pues, que estas trabajan sobre todo arduamente a favor de los derechos de la mujer y sobre todo equidad de género y empoderamiento feminismo. Se dice que en Honduras a partir de los años 1920 a 1957 pues surge como este acompañamiento de la mujer, sobre todo en los movimientos campesinos, y esto como liderando grupos antiimperialistas, dice la historia. Pues cuando Nicaragua iba como a ser invadido por los Estados Unidos, pues las mujeres hondureñas como que salieron a las calles para exigir sobre todo el respeto a la autonomía de los países. Luego el feminismo tuvo como una decadencia, dice así, por como la dictadura de Carillas Sandino. Sin embargo, pues las mujeres fueron como las primeras en realizar grandes huelgas y sobre todo como que capacitaron a las trabajadoras domésticas para que éstas fueran conscientes que debían tener claros sus derechos. Luego, como que más tarde, ya en 1970, pues se da un leve crecimiento en el feminismo. Sin embargo, diferentes organizaciones ya en los 90, pues las mujeres como que comenzaron a luchar y sobre todo a organizarse. Por ejemplo, están algunos movimientos que es el de Visitación Padilla, el Centro de Derechos de la Mujer y el Centro de Estudios de la Mujer.
pues a través de los siglos como que han sido excluidas del goce de los derechos y sobre todo de los beneficios sociales de cada época, pues han tenido sobre todo que forzarse o hemos tenido que forzarnos por sí mismas a derribar muchos obstáculos para lograr que nos sean reconocidos y sobre todo que respeten nuestros derechos, como ser el acceso a la educación, el trabajo, la participación social, sobre todo la económica y la política, pues si nosotros sabemos, pues han sido de un modo u otro privilegios de los hombres. En Onda Feminista, pues nosotros sabemos que su trabajo civil o el trabajo de las mujeres creemos que tiene que ser difundido y sobre todo debe de ser reconocido para como la toma de decisiones y sobre todo para aportar a la construcción de un mundo como más equitativo, porque si hoy en día como que los hombres quieren más el poder que nosotras las mujeres, pues esta situación de los derechos de las mujeres en Honduras como que es alarmante. Pero esto no detiene a las valientes mujeres porque detrás de esta importante organización como que lleva años y sobre todo abogando incansablemente por los derechos sociales, laborales, reproductivos de todas las hondureñas. Y uno de los temas centrales desde el inicio del Centro de Derechos de las Mujeres es el derecho a vivir una vida libre de violencia. En estos momentos y desde hace como aproximadamente 5 años, pues funciona como un observatorio que sobre todo monitorea la situación de todas las violencias que se han producido en Honduras. Por consiguiente, parte del proyecto de organizarse como feministas, pues consiste como en intentar construir una política democrática que esté informada sobre ideas y sobre todo valores feministas. ¿Por qué? Porque como las feministas hondureñas han decidido pasar la política alrededor de la idea que las mujeres son víctimas de la violencia y sobre todo víctimas de la violencia masculina y que la sociedad es responsable de ponerle fin. Sin embargo, pues las organizaciones feministas como que han adquirido gradualmente un perfil político, es decir, que asumiendo un conjunto de prácticas dirigidas a poner de manifiesto cómo organizarse. Entonces, esa sería mi idea de cómo está organizado este proyecto feminista en Honduras. Bien, licenciada Yarleni, gracias por este primer espacio de intervención que va calentando ya esta temática. Y ahora le vamos a ceder la palabra al licenciado Selvi, siempre del mismo tema. Vamos a ver, diputado Selvi, en esta oportunidad no voy a ser yo, sino que va a ser, siguiendo la dinámica antes mencionada sobre el foro, un participante dentro del público le va a hacer una pregunta a usted. Y usted, pues, tiene 5 minutos para poder abordar y para poder responder a lo que la licenciada Yarleni nos ha planteado en este primer momento. Adelante, público, con la pregunta para el licenciado Selvi. Bueno, en este caso me corresponde hacerle la pregunta al licenciado Selvi, exposición brillante hecha por la licenciada Yarleni. Y la pregunta va dirigida principalmente a si esa mezcolanza entre política y los derechos principales que aboga el feminismo no ha desplazado la esencia propia de la lucha y la ha llevado hacia una situación partidista electoral y que cobra vigencia principalmente en eventos cuando hay situaciones de agresiones contra las féminas o cuando ocurren eventos electorales. Si se descontextualiza, sería la pregunta, hacia la esencia y no se politiza, creo que tendría un mayor realce. Esa sería la pregunta, estimado Sheldon. Gracias. Ok, muchas gracias. La verdad que es bien interesante poder ver cómo en la meta de la política de tanto derecha como izquierda, pero sobre todo en la parte de izquierda,
se ha tratado de conquistar el poder del Estado. E incluso se ha tratado de buscar realizar cambios y que sean cambios estructurales, sobre todo del aparato estatal y también de la economía. Esto pues condujo a las mujeres previamente, sobre todo de la parte de izquierda, a reproducir muchos de sus esquemas. Y esquemas pues que han llevado sobre todo a la parte de la política en organizaciones feministas, como ya lo compartía la señorita Yarleni Gómez. Para las feministas algo importante es que ellas habían sido y han sido, y lo siguen siendo, activistas de la izquierda. Esto es pues algo importante, pues ya que pertenecen a una estructura de poder, podemos decir hasta cierta medida, y van construyendo una alternativa. Obviamente al hacer esto van creando un potencial en el campo político, de manera muy privilegiada, resaltando la postura feminista. Pero aquí yo pues tendría que, haciendo la pregunta que me hace, el análisis que también podría hacer acerca de la opinión de la licenciada Yarleni, podríamos decir, incluso cuestionarnos, si la parte estatal de Honduras, sobre todo, ha estado buscando darle pues mayor auge al desarrollo, a la evolución, tanto económica, política como social de nuestro país, pero ¿dónde se encuentra verdaderamente la aplicabilidad de que nuestra población sea mejor cada día, vaya evolucionando o mejor aún, vaya desarrollándose? Esa es la familia, ¿cierto? Esa es la familia donde se puede hacer que nuestra gente cambie, que las estructuras de poder cambien, porque el pueblo es el que tiene el poder, es el pueblo. Y aquí entonces vemos la participación de la mujer, qué relevante es cuando está en casa. Qué importante es cuando la mujer se queda en casa, porque es la que le fomenta la educación, la que transmite esos principios, esos valores a los hijos. Entonces, claro, ellos van aprendiendo de su mamá, van aprendiendo no solamente lo que dice, sino como la ven, que es trabajadora, que está todo el tiempo en acción. Pero si sacamos a nuestras madres, a las mujeres de las casas y se van hacia otro tipo de realidad laboral, por eso es que tenemos una situación bastante confusa, una situación bastante compleja en la sociedad, porque no está la presencia de la mujer en casa. Yo estoy de acuerdo a que nosotros podemos seguir trabajando y seguir siendo mejores todavía, y apoyo lo que la señorita Yarleni está haciendo. Sin embargo, es bueno que nos pongamos a pensar si todas las personas, en este caso todas las mujeres, deberían de abandonar sus casas, ya que es algo propio de la mujer. Es algo muy importante que ellas estén allí. No es que no tengan la capacidad para hacerlo, que puedan participar en política, sí lo hay. Tenemos muchas mujeres en nuestro caso que han colaborado con nosotros, pero yo creo que es más importante todavía que la mujer esté trabajando en casa, que se quede allí con sus hijos, que les estén apoyando y les estén ayudando, que les estén encaminando. Porque al no estar, vemos la situación el día de hoy, muchos jóvenes que están con problemas, que tienen situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque tal vez no está allí, no está el papá, porque obviamente tiene que estar trabajando uno, pues todo el día pasa trabajando. Pero si tampoco está la presencia de la madre, entonces ¿quién queda? Un extraño. Por lo tanto, hay una situación bastante compleja. Entonces, vuelvo y repito, yo no estoy en contra que la licenciada Yarleni esté postulando para ser diputada. Me parece bien. Sin embargo, como que no podemos obviar esa realidad, esa necesidad de que debe estar presente la mujer en casa también. Así que creo que en esa línea voy un poquito tratando de hacer conciencia de la importancia de la mujer, porque es muy, muy importante su presencia social. Compañero. Bien, gracias, diputado Selvin, por su participación, a dar respuesta a la pregunta que le hicieron desde el público. Doctora Claudia Ramírez, qué placer saludarle. Me imagino que ya escuchó usted las opiniones de la licenciada Yarleni y del diputado Selvin, y vio sus posturas. Ahora, me voy con ustedes de la parte como especialista e investigadora sobre los feminicidios en Honduras. Hablando siempre de esa violencia que sufre la mujer dentro de este ambiente y esta sociedad todavía muy marcado por la parte conservadora, por un patriarcado como muchas sociedades de Latinoamérica.
Y a raíz de esa violencia que sufre la mujer, le hago la siguiente pregunta. Desde su experiencia profesional, háblenos un poco cuál ha sido los resultados de esa investigación sobre los feminicidios y la violencia que sufre la mujer dentro del ambiente laboral, dentro del ambiente doméstico, dentro del ambiente político, dentro del ambiente social. Le dejo la palestra, doctora Claudia. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar en este tan importante foro donde se nos da una oportunidad para poder hablar acerca de la situación actual que estamos viviendo en nuestro país. Y no solo viene esto desde ahorita, esto viene teniendo un origen, un inicio ancestral, pareciera, ¿verdad? Que esto viene antropológicamente dado, donde se habla del macho y la hembra, ¿verdad? A donde se quiere imponer de repente el macho ante la hembra, y cuando la hembra viene y sale adelante, y se ha visto esto del reino animal, desde ahí mismo lo podemos ver. No así ahora en nuestra sociedad, los feminicidios que se han producido solo en el año 2021, los últimos datos que decida el Centro de Derechos de la Mujer, hasta mayo, tenemos aproximadamente 122 mujeres que han sido asesinadas de diferentes maneras. Tenemos con un índice que anda en Francisco Morazán y Cortés, los mayores datos. La diferencia pueden ser 2 muertes o un asesinato, perdón, o 2 menos, ¿verdad? Y esto que lo hace, la mayor parte de los que llevan son desconocidos, ¿verdad? Y por lo general está dado por una arma de fuego, ¿verdad? A estas nuestras conciudadanas. Entonces, estamos en un terrible momento, ¿verdad? De la humanidad, donde no se le deja o se nos deja a la mujer salir adelante. Pareciera que hubiera una guerra, que no tenemos una situación por qué se están matando a nuestras mujeres, y incluso, ¿verdad? No se les deja participar, no se les deja levantar la voz, ¿verdad? O cuando ya miran que una mujer está saliendo adelante o está teniendo aquella participación política, aunque no sea un feminicidio cruento allí, hay una muerte civil que les quieren aplicar a cada una de ellas. Así que en estos momentos nuestro país está viviendo que, a pesar que estamos bajo una pandemia y que han habido confinamientos, las muertes no han cesado, los asesinatos no han cesado aún así. Han seguido siendo y tomando ese número, que pareciera que aquí solo es estadística, ya que no miramos un programa real de parte del gobierno dirigido a las mujeres. Hemos visto movimientos a nivel mundial, como el último que se dio, que surgió desde América del Sur, ¿verdad? Donde se miraban aquel grupo de mujeres, nada más salen a las calles a cantar, y si no más lo recuerdan ustedes, aquella canción, como decían ellos, y el de las chilenas, y tuvo que todo el mundo lo anduvo diciendo, ¿verdad? El violador eres tú, ¿se acuerdan? De repente, ¿verdad? El Estado, dicen, el padre, y depende el lugar a donde se iban haciendo, iban dando el padre, el cura, el Estado, y buscaban a todos aquellos que podían tener una influencia en el asesinato de una mujer. La pregunta es el por qué hasta el día de hoy, en medio siglo XXI, siguen matando a las mujeres. También tenemos estadísticas de denuncias, que las denuncias en todos los meses no superan los 3.000, 4.000, 5.000 denuncias que se dan de agresiones hacia la mujer, agresiones de parte de la pareja, de parte de algún vecino, de otra persona, y estas denuncias pareciera que solo quedaran en eso, ¿verdad? Y
claro, lo terrible es cuando se lleva ya el hecho en sí y la muerte en sí, ¿verdad? Entonces pareciera que hay una estadística de una mujer por día. En el año 2019 era 1.2 mujeres asesinadas por día. Es una cifra alta, ¿verdad? En otros lugares le dicen una epidemia de asesinatos, los cuales creo que no los estamos tomando la importancia de vida como nación, como patria, como país. Los hombres mismos, ¿verdad? Pronunciarse es bien difícil y qué bonito que el día de hoy tenemos muchos colegas aquí, pero es un poco más difícil escuchar a un hombre pronunciarse. No más muertes, no más asesinatos a las mujeres, a esa madre, a esa abuela, a esa hermana, a esa tía, ¿verdad? Entonces, tenemos que dar, a veces la denuncia cuesta de parte de una mujer ir a un lugar y explicar todo lo que probablemente su marido, su pareja o alguna situación incómoda. Entonces, esto lo que hace es como que lo que callamos las mujeres, como dicen ahí, ¿verdad? De repente se calla, y también hay culpa de parte de nosotros por no ir al lugar debido y denunciar. Denunciar, eso es lo más importante, que haya un lugar donde se debe de denunciar y que esa denuncia sea escuchada por cada uno de las entes y las autoridades. Asimismo, no solo matar a la mujer cruentamente, sino que civilmente, no dejarla participar, ¿verdad? Como ahora los problemas del hogar dejan un hogar y la mujer queda con sus hijos, entonces ella tiene que ver cómo sale adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué nomás? Si ya tenemos aquí el ejemplo de la diputada Yarleni, ¿verdad? En la cual la felicito, que está irrumpiendo esa brecha, ¿verdad? Así que muchas gracias por la participación que me ha dado aquí el grupo. Muchas gracias, y todos están participando. Gracias, doctora Claudia. No se preocupe que va a tener una siguiente participación. Bien, fíjense cómo hemos ido. La licenciada Yarleni nos habló en un primer momento sobre cómo inicia, a grosso modo, claro está, el movimiento feminista en Honduras. El licenciado Selvin hizo la contraparte a través de una pregunta que le hicieron desde el público, donde él hace el abordaje de que la mujer, si bien es cierto, puede participar dentro de los espacios públicos de desarrollo de una sociedad, es más importante su papel como en tiempos antiguos, donde la madre era encargada de la educación del hogar, en el matriarcado sobre todo. Y la doctora Claudia, nos habló sobre esa violencia. ¿Cuántas tasas de violencia hacia la mujer en todas las esferas de esta sociedad, y sobre todo de feminicidios, tiene Honduras? Y ahora vamos a ir con la parte de un experto en psicología, el licenciado Karim Calix. Licenciado, vamos a hablar de ese origen. O sea, ¿cuáles son las causas, o desde su perspectiva, en qué afecta psicológicamente, emocionalmente, afectivamente, en todas esas dimensiones del ser humano, esa violencia? ¿Dónde se origina? ¿En qué parte se origina? Y para ello, hay otra persona del público que en esta oportunidad le va a lanzar una pregunta a usted. Adelante, público. Buenas noches, licenciado Karim. Bueno, la pregunta aquí es, ¿qué resultado tiene, ¿no?, la violencia hacia las mujeres? ¿Cómo repercute en nuestra sociedad, en nuestra educación, en cómo nos relacionamos, en nuestra forma de pensar? Muchas gracias. Bien, muy buenas noches a todos los que nos ven. Una pregunta bastante compleja y amplia, sobre todo, ya que después de todo, cuando se habla de relaciones humanas, es inevitable hablar sobre una relación en el que haya interacción entre dos sujetos. Y en el caso de Honduras no es ningún secreto, como bien lo han estado exponiendo los compañeros aquí, de que se predomine una conducta recurrente como la violencia.
Ahora, el origen de la violencia puede estar en muchos círculos sociales, muchos tipos de relaciones y distintas situaciones. Puede darse por exceso de alcohol, por vicios, puede darse en las escuelas, en el trabajo y en la familia. Así que el origen y el desarrollo de esta violencia, me parece que respecto a nuestro tema que nos corresponde, que es el feminismo, o sea, el enfoque hacia la mujer, en el nivel histórico, podría decirse que si ella no, en un tiempo anterior, no desempeñaba un papel del tipo político, es decir, salir a votar, salir a un trabajo dignamente remunerado, etcétera, etcétera, sino que hablamos de un estado en el que la mujer prácticamente en la casa llevaba más una vida doméstica. Entonces me parece un buen punto de inicio o de enfoque para analizar esa conducta de violencia hacia la mujer que da inicio en el hogar. Como bien lo mencionaba el diputado Selvin, esta violencia, esta necesidad por tener una estructura familiar bastante bien consolidada, si bien es importante, pero no podemos ignorar que en el nivel histórico esto ha sido tema de discusión en cuanto al desarrollo de dicha violencia del hombre hacia la mujer más recurrentemente, y actualmente no podría ser más parecido el caso. Después de todo, en este confinamiento se reportan mucho más actos de violencia contra la mujer, o más violencia intrafamiliar, para englobar un poco más el concepto de violencia familiar. ¿Por qué? Porque ya ahora, al limitar nuestras relaciones sociales, al distanciarnos de otro que no esté dentro de una esfera del núcleo familiar, entonces las relaciones se reducen mucho más a nivel familiar. Entonces no es para menos enfocarnos en este tipo de relaciones, ya que ahí podría ser, o desde mi perspectiva, podría desarrollarse lo que es un alto nivel de violencia. Sin embargo, si bien es cierto, he dicho que la violencia es algo muy recurrente, es algo muy común en la historia de Honduras, ¿qué tiene de especial entonces esta violencia hacia la mujer? ¿Qué tiene de especial ese enfoque del feminismo hacia la violencia contra la mujer? Para ser breves en este aspecto, me gustaría traer a discusión el caso de lo que fue el caso de, la redundancia, de Rixi Mabel, quien era una estudiante que fue a estudiar a Tegucigalpa, magisterio, de 17 años, y que en 1991 fue asesinada y violada por militares. En un lugar donde la violencia es muy recurrente en todas sus formas y en gran parte del tiempo, ¿qué tiene de especial esto? Bueno, la indignación hacia una impunidad que llevó prácticamente 30 años este caso sin resolverse. Entonces, lo interesante es que algo que está siempre predominante en la conducta del sujeto, de repente trae arengas por parte de estos movimientos feministas, lo que lleva a preguntarse es entonces que tenemos una conciencia por parte de estos sujetos, llámese feministas, llámese la mujer en general, sobre una situación que está más que clara y con podríamos decirlo, de un despertar ante dicha situación, ya que podrían simplemente resignarse o manifestar algún tipo de indignación, como lo eran estas manifestaciones por esta indignación. Y claro, es el segundo caso, ¿no? Se da este tipo de indignación, este tipo de llamado a la conciencia. Ahora más que nunca se dan muchos más medios para poder ver y analizar este tipo de casos. Así que para mí esa violencia puede darse o podría enfocarse y entenderse mucho mejor desde el núcleo familiar y afecta definitivamente en cuanto a la conciencia de los sujetos que implementan la violencia como los que la reciben. Y me parece que a nivel psicológico los movimientos feministas representan ese nivel de conciencia ante dichos actos de violencia, ¿verdad? Entonces, esta sería mi participación, así que le cedo la palabra al compañero Pastor. Gracias, estimado licenciado Karim, por esta exposición en este primer momento de su participación sobre cómo se origina esta violencia.
en la familia, entre los miembros de la familia, pero sobre todo concretamente contra la mujer, ¿sí? Ahora, licenciada Yarleni, volvemos con usted otra vez. Ahora vamos a abordar siempre con ese tema del feminismo. Usted nos habló en un primer momento sobre cómo surge el movimiento feminista en Honduras. Ahora queremos abordar con usted, aprovechando su expertise en el tema, sobre realmente si existe un malestar dentro del movimiento feminista. Y ya le pregunto el por qué. Realmente, por colaborar con instituciones del Estado y con partidos políticos, eso ha causado un malestar grande dentro del movimiento feminista. Licenciada Yarleni, ¿se entiende la pregunta? Claro que sí, pastor. Bueno, antes que todo, quiero, con la participación del licenciado Selvin, que decía de, respeto su opinión, ¿verdad? Pero decía de que la mujer tiene que estar en casa, no en puestos políticos. Bueno, yo digo lo contrario, porque la mujer ya ahora en día no tiene que estar en casa, sino que tiene que tener los mismos valores de equidad que tiene el hombre. Y respecto a la pregunta de que usted me hace, pues a veces esta colaboración ha creado pues también grandes conflictos entre las organizaciones feministas. Como el feminismo, pues se ha como politizado con el contexto hondureño. Los peligros que acarrea y sobre todo las contradicciones que deben enfrentar las organizaciones feministas. Y esto lo acaba de mencionar el licenciado en psicología Karim. ¿Por qué? Porque la política feminista hondureña es donde se nos dice que alto a la impunidad, y lo que nos recuerda el caso de Rixi Mabel, pues este debate sobre el uso del poder como que ha sido y sigue siendo central para el feminismo, especialmente a partir de los años 60, cuando este movimiento pues como que reflexionó con más intensidad sobre la necesidad de dotarse de una teoría del poder a través de un partido político o integrado en los partidos como ser tradicionales. Y sobre todo como este carácter interclasista del movimiento de las mujeres, pues las hay de todas las clases sociales, con diferentes adscripciones culturales, raciales y sobre todo de orientación sexual que hoy en día y en la actualidad debemos respetar. Pues todas las mujeres como que hemos sido objeto de desigualdad. ¿Por qué? Y sobre todo de violencia en las sociedades patriarcales. Pero dice que todas no lo sufren, ¿verdad? En la misma intensidad. Unos lo sufren como más grave y otros como más leve, pero todo es como el tipo de violencia mismo. Entonces se nos dice que puede un partido feminista como representar a la mitad de la sociedad, pues a pesar como de las diferencias y sobre todo como de las desigualdades que existen entre mujeres, pues yo digo que sí. Entonces esto se nos dice que ¿cómo? Entonces es lo que nosotros como aspiramos a no más violencia contra las mujeres. Y esta arenga que mencionaba el licenciado Karim, pues dice que como en la historia fue repetida como 16 veces, llegó como una sorpresa, después de que cada pausa o que cada vez pues que decía como cierta incertidumbre sobre las masas, que se gritaban las arengas más y otra vez, como ser en la actualidad con el caso de esta muchacha que fue asesinada en la cárcel de La Esperanza. ¿Por qué? Como por la misma historia de Rixi Mabel con los militares. La enfermera Keila se dice
que fue asesinada en la cárcel, y entonces como que ese caso como quedó así impune, nadie es responsable de los actos. Entonces yo digo de que esta violencia contra la mujer no es buena, sino que toca como recordarle a todo el mundo como que este debate que tenemos debe ser combatido, porque es como más violencia que recibimos de parte de los hombres, ¿verdad? Pero no es que todos los hombres los estoy incluyendo sean iguales, sino voy a usar un término que probablemente algunos hombres son violentos con algunas mujeres. Entonces sí, considero que como que uno esté integrado en la política, pues sí, va a ayudar a como que sea más leve, que las mujeres sufren menos violencia y que tengamos como más poder de sobresalir, como de hablar, que tengamos puestos políticos, y por eso es mi aspiración para ser diputada. Con esto le regreso la palabra, compañero pastor. Gracias, estimada licenciada Yarleni. Y ahora vamos a abordar un tema, siempre siguiendo lo último que mencionó la compañera Yarleni, licenciado Selvin, diputado Selvin. A ver, la licenciada Yarleni menciona que el hombre realmente es el que provoca violencia a la mujer. Y le quiero preguntar un tema que aquí es tabú y que seguramente si abrimos el espacio van a haber opiniones encontradas y va a ser muy acalorado. Y es lo siguiente. Vamos a ver, licenciado Selvin. Tiene que ver mucho con esa provocación sexual que según se mantiene en nuestra sociedad y en muchas sociedades de Latinoamérica, la mujer hace o da paso para que el hombre se comporte de una manera grosera, violenta y con acoso sexual hacia la mujer. Ok, bien, pero entonces viene la siguiente pregunta. ¿Usted cree que la falta de pudor en la mujer, y usted ve, y hoy vemos que hay mujeres que salen bien vestidas, provocativas, bien con ropa bien pegadita al cuerpo, ¿usted cree que la falta de pudor de la mujer es lo que provoca que el hombre reaccione con acoso sexual, que tire piropos desagradables, y que incluso a la mujer, al no acceder a lo que el hombre le pide, reaccione de manera violenta? ¿Usted cree que es la mujer la que da paso a que el hombre se comporte de esa manera? Diputado Selvin, ¿qué dice usted? Gracias, pastor. Es una pregunta bastante controversial porque, como ya anticipaba, posturas van a haber diferentes, de muchas maneras, muchas posturas. Yo creo que todos nos merecemos respeto, varones y mujeres, nos merecemos respeto. Respeto de que vamos a un lugar, nos traten bien, nos hablen bien, que se dirijan a nosotros con el mayor respeto posible, ¿cierto? Con esta ola de violencia que se ha suscitado contra la mujer y que se ha dado una falta de respeto a la vida, ¿verdad? Se está violentando el derecho a la vida, en el caso de las mujeres en Honduras. Pero yo creo que analizando la situación, la educación, la formación que están recibiendo nuestras niñas, porque hay que comenzar desde muy pequeñas, ¿verdad? Podemos observar que hay muchas madres que visten a sus niñas no como niñas, sino como ya señoritas, como jóvenes de 15 años, bien maquilladas. Yo cuento un caso. Estaba en el Parque Central platicando con una señora y ella estaba vendiendo comida. Yo estaba esperando que ella terminara de hacer, ¿verdad?, la comida. Me la iba a llevar a mi casa. Mientras tanto, yo estaba en la banca sentado. Hablo tipo 7:30 de la noche, más o menos por ahí. Y entonces una niña se acercó, llegó corriendo a donde estaba la señora. Créanme que yo me quedé asombrado, muy asombrado, cómo andaba esta niña vestida.
andaba, no sé cómo le llaman a eso, que ponen a la mujer como, solo cubren aquí como un top, creo que le llaman, algo así, creo que le llaman, solo cubierto un poquito, una niña le estoy hablando de como de 5 años, más o menos, 5 años. Y yo me quedé asombrado cómo andaba vestida esta niña, una mini falda, pero súper pequeñita. Incluso hasta la misma señora se acercó y le dijo, mi amor, le dice, ¿quién te vistió de esta manera? Le dice. Ella fue muy diplomática, muy respetuosa. Mi hermana, le dice. Tu hermana, le dice, qué barbaridad, pero no te irás de vestir así, le dice, porque, o tenías algún acto cultural en la escuela, o en el kinder, porque está en el kinder. No, le dice, a mí me vistió desde la mañana así, dijo que me iba a poner bien bonita. Partiendo de eso que yo observé, y creo que no es el único caso, hay miles de casos aquí en Honduras, que desde muy pequeñas a las niñas se les está enseñando que ya no actúen como niñas, sino que actúen como jovencitas, maquilladas. ¿Usted imagina cómo andaba de maquillada esa niña? Era a las 7 de la noche, ella sola. Y entonces yo me quedé pensativo porque hay tanta violencia del día de hoy contra la mujer, tantas violaciones también. Sí, muchas veces, y aquí yo lo siento mucho, ¿verdad? Sí, pero tengo que decirlo, pero a veces hay mucha provocación de parte de las mujeres. Sé que nosotros no somos animales, ¿verdad? Para no controlarnos. No somos bestias, tenemos uso de la razón, pero también tenemos nuestra parte biológica. Nuestra psicología está también adaptada, y eso, varones o mujeres, estamos adaptados a que nos llame la atención la otra persona. Pero si la niña, en este caso, desde muy pequeña se le está enseñando a hacer así, cuando tengo unos 13, 14 años, solo estoy haciendo una hipótesis nada más, ¿verdad? No necesariamente va a ser así, pero pudiera suceder que esta niña, cuando esté jovencita, vaya a actuar de una manera todavía mucho más estrambótica, de una manera pues un poquito más liberal. Yo sé que el feminismo busca bastante, ¿verdad? La parte liberal de la mujer, que se sienta con ese sentido de equidad, de que tenga ese sentido de equidad en los derechos. Yo no estoy, como le digo, no estoy en desacuerdo de ello, sí, pero al ver este caso y de tal vez en ella ver reflejado a muchas otras niñas, tenemos que tener ese gran cuidado, porque cuando ya están señoritas, pasan por delante de uno, tal vez con una forma de vestir no adecuada, claro, obviamente a uno de varón se le van a ir los ojos, tampoco que se va a tapar la cara y va a decir, no te quiero ver, o no quiero ver a esta mujer. Entonces, claro, se presta mucho para mala interpretación, tal vez no es lo que la muchacha quiere decir, o lo que la mujer quiere decir, porque no solamente son jóvenes, pero se puede malinterpretar, y a veces uno no es que tenga la culpa, pues de que la vez le llame la atención, mira que diga, wow, qué bonita está esta muchacha, y qué sé yo, ¿verdad? Porque obviamente como es en el que tanto exhibe, tanto muestra, porque obviamente quiere ser vista, quiere ser observada, y obviamente lo logra. Entonces yo considero que ahí no es tanto que tal vez el varón tenga culpa, sino de que a veces la manera de querer adaptar cierto tipo de prácticas exteriores, entonces ha venido como a afectar culturalmente el comportamiento o la actitud de algunas muchachas o de muchas mujeres. Ok, gracias, diputado Selvin. Realmente ha estado muy interesante todo esto que hemos abordado anteriormente, pero el tiempo avanza y desafortunadamente tendremos que ser más concretos para poder abarcar lo que queda. Así que ahora, doctora Claudia, volvemos con usted. Estimada, ya hemos hablado y los expertos han hablado de todo como un proceso de antecedentes y realidades que tienen que ver en relación al feminismo, a la mujer. Pero nos falta tocar el punto principal. Realmente el feminismo, la lucha feminista en Honduras, el movimiento feminista en Honduras está politizado. ¿Está politizado? Realmente esos ideales por los cuales movimientos como Visitación Padilla y lo que le han surgido posteriormente a Visitación Padilla durante el siglo XX, que han logrado todavía ganar ciertos espacios, porque no los han ganado todos. El movimiento feminista en Honduras todavía falta un recorrido grande para ganarse todos esos espacios, ¿sí? ¿Será que está politizado ese movimiento? ¿Será que, como dice una vez
como dijo una vez una congresista española, habéis cambiado el movimiento feminista, la lucha feminista, por un puñado de votos. Para ello, entonces, vamos de nuevo a utilizar la metodología yéndonos al público, y desde ahí a usted le van a hacer una pregunta relacionada con este tema. Vamos a ver, compañeros del público, por favor, hagan la pregunta para la experta, la doctora Claudia Ramírez. Bueno, hay una pregunta muy puntual con relación a lo expuesto por el señor pastor, y es si realmente hay políticas destinadas a la no violencia en favor de las mujeres. Y si las hay, ¿son demagogia o las llevan a cabo? Esa sería la pregunta. Muchas gracias por la nueva oportunidad, y esto es muy interesante, muy interesante. La pregunta es muy interesante también, y voy a empezar solo suscitando y citando en este momento, ahorita, es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Que casi que se estaba dando una muerte por día. En estos momentos estamos con una gran noticia, y se trata de lo que estamos hablando. La exdiputada Carolina Echeverría Jailos es asesinada en Tegucigalpa no hace menos de 2 horas atrás. Su esposo también, ¿verdad? Tenemos que estar... Estamos en el lugar, compañeros, aquí estamos en el lugar. Aquí tengo un video que ha confirmado asesinaron a Carolina Echeverría, fue gravemente herido en el hospital militar. Entonces, esto acaba de ocurrir ahorita, ¿verdad? Entonces, cuando decimos, está politizado esto, no voy a decir pareciera, me voy a atrever a decir un rotundo, sí está politizado. Porque si en estos momentos acaba de morir una mujer, no debería de solo salir el grupo Visitación Padilla. Debería de salir también los hombres de este país. Deberían de levantar la mano los hombres de este país y decir qué está pasando con nuestras mujeres, qué está pasando con nuestras madres. Acaba de ser asesinada la madre de alguien, la tía de alguien, la abuela de alguien. ¿Y qué más? Una estadística nada más, un número nada más aquí en Honduras. Entonces, no solo basta salir a las calles y empezar a decir el violador eres tú, porque las mujeres no solo son violadas, a veces las matan sin ser violadas. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Hemos hecho de esto un circo realmente. Salen 4 días a la calle y ¿qué consiguen? Las cifras no han disminuido. Aquí se necesitan leyes, así como son de fuertes los agresores, así se necesitan las leyes en Honduras. Fuertes para aquellos que agreden a una mujer. Fuertes para aquellos que vienen, por más que digan que una mujer es la que está desnuda, puede salir a la calle, pero cuando alguien respeta a alguien, no puede estarle echando la culpa a la manera de vestir de una mujer, porque usted le debe respeto a una mujer. Entonces estamos en una selva, entonces no hemos pasado al razonamiento humano, o sea, seguimos siendo ¿qué? Animales. Esa es la gran pregunta que le hago yo al público hoy. ¿No hemos ascendido al nivel humano, racional, pensante? Eso es lo que a mí me queda hoy y me indigna saber que el día de hoy hay una abogada, exdiputada, asesinada, quien sea, por lo que sea, y que Honduras calle, y que los hombres callen, y que las mujeres callen también. No se puede seguir así, no podemos seguir en una Honduras donde nos están matando. No solo matan al ser humano como si matan la inteligencia, matan todo aquello que ha costado formarse en esas personas. Matan tantas cosas, ¿verdad? Entonces me atrevo a decir que sí está politizado esto, don licenciado Marco Tulio.
Gracias, doctora Claudia. Y ahora vamos cerrando este foro con la última participación de este espacio, de este encuentro académico. Y vamos a tomar siempre la temática relacionada con lo que anteriormente se le preguntó a la doctora Claudia, licenciado Karim. Y va a ser más desde un punto personal suyo, no tanto como especialista en psicología. ¿Sí? Y tiene que ver mucho con esta realidad. Para usted, el discurso feminista puede utilizarse como forma de concientización o como instrumento para avanzar en la carrera de los políticos. La pregunta se la hago porque yo sé que usted también ha trabajado en esta temática a través de diversos ensayos. Entonces quisiera, ¿cómo se llama?, conocer su opinión. Bien, bueno, muchas gracias. Y la pregunta evidentemente es muy compleja igualmente como todas las anteriores. Y es evidente que el feminismo como tal sí puede ser utilizado como un instrumento de concientización, pero al ser un tipo de ideología, al ser también un discurso, como cualquier otro discurso, puede ser utilizado y puede tener una segunda intención, por lo que no puede ser el caso distinto a que los políticos lo utilicen también como una forma de llegar hacia un público objetivo, hacia un público que comparta un mismo tipo de indignación, hacia un mismo tipo de visión, ¿verdad?, del mundo o de la perspectiva que tienen de su situación. Ya que si bien la criminalidad está también articulada entre las relaciones sociales de las personas, por desgracia, el sistema político de un país como lo es Honduras también tiene que estar articulado por las distintas entidades que ejerzan el poder. Sin embargo, al no estar muy bien articulado, esta hace necesario sí o sí un enlace entre una visión feminista con como una implementación política, ya que, como dije anteriormente, este tipo de conducta, si bien los vuelve conscientes a los sujetos de su situación, también puede hacerlos que se resignen a dicha situación. Ya lo mencionaban anteriormente, y es que por más que un discurso o unas arengas puedan llegar a manifestarse, tarde o temprano esto se puede llegar a perder en una simple resignación y en un simple discurso, ¿verdad?, para nada más llamar la atención. Sin embargo, no va a ser realmente efectivo, por lo que mi conclusión en síntesis sería que sí, el feminismo puede llegar a concientizar a las personas, y sin embargo, al tener una relación con la población, con la sociedad, debe estar también articulada y tener ¿cómo podría decirlo?, como una formación en donde pueda implementarse dichos derechos, dichos deberes a través de lo político. Y sí, también puede ser utilizado como instrumento para impulsar una carrera política, ya que al ser un discurso se presta también para esto. Así que esta sería toda mi participación y le devuelvo la palabra al compañero Pastor. Gracias, licenciada Karim, por su participación. Y con esto culminamos todo este proceso, todo este encuentro académico en el que, desde las diferentes perspectivas, estos 4 expertos nos han hablado sobre este tema muy importante y, desde el punto de vista personal, un imperativo categórico dentro de nuestra sociedad hondureña, que todavía está marcado por un conservadurismo bastante arraigado sobre este tema y sobre otros muchos temas, pero en particular politizando el feminismo. Realmente la postura feminista todavía no se entiende a la claridad. Y recogiendo todo lo que nuestros expertos y las preguntas que también dentro del público han hecho a los expertos, podemos dar las siguientes conclusiones, que más que conclusiones
son como reflexiones o son como preguntas para que todos nosotros pensemos hacia dónde vamos con ello. Primeramente, reconocer que el movimiento feminista realmente ha dado pasos en Honduras, porque no se puede negar eso. Pero también es cierto que todavía falta mucho por lograr esos espacios. Todavía las mujeres y el movimiento feminista, todavía las mujeres en general no pueden tener acceso a muchos espacios dentro de la sociedad, dentro de esta palestra pública, dentro de nuestro país, en todas las esferas y estratos sociales. También hay que reconocer que el feminismo en este siglo XXI, donde la globalización, donde las tecnologías de la información, donde realmente el pensamiento cada vez es mucho más complejo, desde lo que menciona Edgar Morin, este gran autor del pensamiento complejo, realmente el feminismo de hoy tiene todavía retos por cumplir, retos concretos por cumplir. Y uno de ellos es esa liberación social y sobre todo esa elección de vestimenta, porque todavía la sociedad de hoy, en estas sociedades actuales bien conservadoras, realmente siguen marcando los roles de género y siguen estableciendo también conductas y patrones a seguir, y a la mujer sobre todo le van marcando pautas de comportamiento y pautas de vestimenta. Y ahí tenemos el pensamiento que dio el diputado Selvin respecto a ello. Todavía el reto el movimiento feminista tiene el reto de esa independencia laboral y tener la libertad de poder ejercer su profesión, porque todavía en este siglo XXI, en muchos espacios laborales, se sigue negando el trabajo a la mujer sencillamente por ser mujer. Aunque pueda tener un currículum preparadísimo, mucho mejor que el de muchos hombres, sin querer generar esa divergencia o controversia. Más bien dicho. Y otra, muy importante, es lo que hablaba la doctora Claudia. Hay que radicalizar esos feminicidios. Honduras es uno de los países más violentos de nuestro país, del mundo entero y de América Latina como tal. Y también es lógico que los feminicidios son parte diaria. Ustedes ven las noticias y hay un montón de mujeres muertas. Y eso es una cuota pendiente que el movimiento feminista debe reivindicar en su lucha. Y por último, para cerrar con estas conclusiones o estas reflexiones en torno a lo que hemos hablado, las mujeres buscan garantizar sus derechos reproductivos, porque realmente tenemos una sociedad que no hay una educación sexual integral. Es un tabú, y eso es lo que tiene que apostar el movimiento feminista, y no solo el movimiento feminista, sino también las demás sociedades civiles, los demás movimientos de derechos humanos en el país, desde la escuela. Fomentar una educación sexual integral es más que necesario para poder eliminar, para poder ir rompiendo con esos paradigmas que todavía nos ahogan. Gracias por permitirnos este espacio, por permitirse a ustedes, estimado público, compartir este momento, esta hora de reflexión académica muy productiva. Puedo decir que cada uno de nosotros llevamos bastantes aprendizajes de lo conversado hoy. Gracias de nuevo al licenciado Selvin, al licenciado Karim, a la doctora Claudia, a la licenciada Yarleni, estos especialistas que nos han hablado de este tema de politizando el feminismo. Y gracias también a los invitados especiales, porque ellos han engalanado también, dentro del público presente, ellos han engalanado y han dado más prestancia a este foro. Al licenciado Marco Tulio, a la licenciada Carol Quiroz,
al licenciado Jimmy Vázquez. Gracias a ustedes. Sin ustedes esto no sería posible. Les invitamos a que sigan pendientes de los demás temas, foros, debates y espacios académicos que tenemos para seguir reflexionando de estos y otros temas. Hasta en otra oportunidad, estimados estudiantes, comunidad universitaria. Buenas noches. Hemos llegado al final. Estás invitado a participar de nuestros próximos eventos. No te lo puedes perder.